Buenas tardes con todos los amigos y amigas que están participando en esta charla. Un saludo cordial también para las autoridades de la Biblioteca Nacional y de la Escuela de Bibliotecología. En este marco vamos a presentar la exposición el día de hoy, diseño de servicios. Vamos a empezar con algunas ideas preliminares para luego ya ahondar en el tema. ¿Podemos presentar la presentación? Quería mencionar lo siguiente. Los servicios de información son intangibles. Por consiguiente, siempre hay que tener en cuenta al usuario. Entonces, el planteamiento que nosotros vamos a presentar el día de hoy es que el diseño centrado en el usuario no es una idea reciente, sino que es una idea que tiene un buen tiempo, ¿no? Por consiguiente, los usuarios deben tener la posibilidad de participar en el proceso de diseño para que los sistemas sean realmente eficientes, ágiles y uno pueda obtener la información que necesita. Aquí hay un detalle importante, la satisfacción. Cualquier persona que llega a una unidad de información llega con una expectativa. Y ahí hay varios elementos. La primera es cuando es recibido en la biblioteca, la segunda cuando está tal vez buscando información en el catálogo, y la tercera es cuando se presenta al personal haciendo la consulta correspondiente. Entonces, aquí hay que tener en consideración lo siguiente, que los objetivos del diseño centrado en el usuario tienen su razón de ser en la experiencia del usuario. El usuario acude a una biblioteca porque se siente cómodo, porque recibe buen trato, porque obviamente hay un respeto mutuo, ¿no? Y obviamente se toma en consideración sus necesidades, ¿cierto? Por ejemplo, si uno va a la biblioteca nacional, se asume que es una atención personalizada y es una atención que genera un espacio también de amistad con el bibliotecólogo. En esa perspectiva, tenemos que el personal que atiende al usuario lo ve como una prioridad. La siguiente, por favor. También podemos indicar lo siguiente, ¿no? En el diseño de servicios hay metodologías, hay aportes, hay una serie de herramientas que hay que considerar. Una de ellas es, ¿no? O sea, venimos viviendo tiempos en donde muchas veces nos inspiramos en las motivaciones de las personas, ya sean los padres, los hijos, los vecinos, los colegas mismos, que tienen algo que decir sobre un tema determinado. El colectivo, el enfoque de diseño centrado en el usuario funciona a través de líneas colaborativas, ya que tiene muchos puntos de vista. Y aquí, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene una idea de cómo se debe dar un buen servicio, ¿no es cierto? Eficiencia, ¿no es cierto? El otro criterio que se utiliza es el punto positivo. Utiliza una metodología que pide crear un cambio, considerando que el diseño es un proceso poderoso a pesar de todas las limitaciones de tiempo, esfuerzo y presupuesto. Entonces, una persona que, por ejemplo, está trabajando en un servicio debe estar en constante cambio, ¿no? En la medida de que tiene que asumir el contacto con varios tipos de usuarios, ¿no? Y el último punto es el experimental, ¿no? Donde se tiene en cuenta el aprendizaje y se anima a experimentar con nuevos procesos, ¿no? Y ahí se le puede preguntar al usuario, por ejemplo, qué le ha parecido la atención o si puede llenar una pequeña encuesta, ¿no? De 4 o 5 preguntas. Si la biblioteca ya lo cree pertinente y va haciendo pues una retroalimentación, ¿no? La siguiente, por favor. También hay que considerar desde un punto de vista de las personas que trabajan en una biblioteca es sus emociones, ¿no es cierto? Cuando la persona, por ejemplo, va a la biblioteca, asume que lo van a atender, ¿cierto? Pero también debe tener en cuenta que hay un plan de servicio,
¿no? Un mapeo del cliente, como se denomina también en otro. Entonces, por ejemplo, luego de esta diapositiva vamos a presentar un gráfico donde se habla de una línea de interacción. Hay un contacto entre el cliente y el proveedor, ¿no?, del servicio, que interactúan en una relación muy fluida, cara a cara. Una relación de visibilidad. El cliente no puede ver las acciones y los procesos que hay detrás de esa línea. Por ejemplo, el usuario no sabe, por ejemplo, en qué tipo de clasificación, salvo que haya anotado el número correspondiente, ¿no? O otro proceso complementario, ¿no? Y también hay una línea de interacción interna, ¿no?, que va a señalizar interacciones conjuntas, ¿no?, para crear y cómo se va a dar ese servicio. Y es muy posible también que se pueda señalizar, por ejemplo, sabemos cuál es la emoción que puede tener en ese momento el personal que está atendiendo y la persona que llega. En este caso, una usuaria, un usuario o una persona que puede ser mayor, ¿no? Pasemos al siguiente para ver el gráfico correspondiente. Aquí podemos ver en este gráfico, en esta figura, tres aspectos, ¿no? Las acciones de los clientes, una primera interacción que llega a la primera línea de visibilidad, ¿no es cierto? Es muy posible que esté solicitando el material, la acción en segundo plano, una interacción interna, ¿no?, y los procesos de soporte como se van señalizando, ¿no es cierto? Entonces, en esta retroalimentación se va señalizando, por ejemplo, que la persona, mientras va esperando el material, o si es una estantería abierta, asimilando y va compensando esa expectativa, ¿no? Y pueden surgir algunas preguntas, ¿no? Los materiales que me prestan en este lugar son accesibles, los materiales me van a servir. Sería bueno, pues, tal vez llevármelo a casa, ¿no? Obviamente todas esas son algunas ideas que se planteó, que de alguna forma va a generar una experiencia gratificante. Y si esa persona vuelve, le puede comentar a 100 personas. Y así sucede. Y esa biblioteca, bueno, se va a considerar como una biblioteca que tal vez responde a esas necesidades y esas expectativas de los clientes, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí ya entramos a un plano tal vez de investigación y un plano más de aspectos donde planteamos objetivos, planteamos una serie de herramientas. Los estudios de usuario, como se señala en la bibliografía, son estudios que te van a permitir generar un conjunto de orientaciones como perfil de los usuarios, ¿no es cierto?, ver la demanda de información y otros aspectos. Los diseños que vamos a presentar también son importantes. Muchas veces tenemos servicios muy buenos, pero deben ser repotenciados. Y también tenemos un plan de marketing, un plan de medios, ¿no?, que también se va a señalizar. Y la evaluación de los servicios de información. Aquí ya entra a tallar un criterio de innovación, de calidad, que muchas veces se denomina calidad del servicio, ¿no? Y en la calidad del servicio yo tengo que trabajar con escalas de medición que me permitan saber hacia dónde va el usuario. Si realmente la información que ha recibido, la información que fue a conseguir fue la más relevante y la más significativa. Vayamos a la siguiente, por favor. A ver, los perfiles de usuarios generan perfiles de usuarios específicos. Aquí podemos ver usuarios reales, usuarios potenciales o usuarios que tal vez fueron una vez y nunca más volvieron a la unidad de información o a la biblioteca. Se pueden conocer sus necesidades de información. Hay un sinnúmero de aspectos que podemos considerar ahí. Trabajo para tesis, trabajo para la universidad, trabajos escolares, trabajos encargados, ¿no? Tarea propiamente. Conocer verdaderamente los usuarios reales, de dónde vienen, cuáles son sus necesidades también. Y también ver esa
esa calidad, ¿no?, que ellos esperan del servicio. Y finalmente aquí se relaciona mucho la satisfacción del usuario con la motivación. El tema de la motivación entra también a que los usuarios reciban aspectos que les llenen tal vez cuando va a una biblioteca y que le permitan, por ejemplo, ver más productos de lo que pensaba, ¿no? Entonces, si obviamente yo motivo al usuario y le digo los días sábados, estamos dando clases de capacitación sobre formación de usuarios, base de datos, tal vez se puede motivar más. Y en esa medida puede buscar más amistades y comunicar, ¿no?, lo que está experimentando. Lo que sucede es que los estudios de usuarios a veces son muy densos y demoran mucho y por consiguiente a veces los resultados, ¿no?, que se esperan parten de las decisiones de las autoridades de la biblioteca o de la institución. Entonces hay que tener en cuenta ahí que al usuario, por ejemplo, hay que buscarlo ahora, ¿no?, en actuales circunstancias. Ya no, la biblioteca ya no puede estar ahí estática, sino dinámica, ¿no?, 100% dinámica, y que permita también que el usuario reciba tal vez por un WhatsApp, ¿no?, un mensaje, bienvenido a la Biblioteca Nacional o bienvenido a otra biblioteca. Hay bibliografías o boletines o productos como la diseminación selectiva de información que le puede interesar, ¿no? La siguiente, por favor. Ya, aquí vamos a plantear las herramientas de diseño. Miren, toda unidad de información o institución, estatal o privada, se caracteriza por realizar diagnóstico de análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la biblioteca o de la institución. Entonces aquí tenemos que poner en blanco y negro qué tiene la biblioteca. Es muy posible que la biblioteca tenga personal profesional, tenga oportunidades de prospectiva, ¿no?, de adquirir mayor material bibliográfico, debilidades que obviamente a veces se consideran y las amenazan. Y todo ello va a permitir establecer matrices que me permitan hacer flujo de datos y aprovechando más las fortalezas, las oportunidades y también las debilidades, las amenazas, ¿no? Y en cada uno de ellos yo tengo que hacer, por ejemplo, fortaleza con debilidad de matrices internas y matrices externas, ¿no?, con una calificación que yo le doy de orden de prioridad. El otro planteamiento que tenemos también y que se viene dando en el mercado actualmente es el diagrama de Pareto, ¿no? Es una gráfica de barras, ¿sí?, que vamos a ver a continuación. La longitud de cada barra va a representar la frecuencia de ocurrencia o el costo. El gráfico permite visualizar rápidamente las causas de mayor influencia. Y lo que más redunda aquí en este aspecto es que el 80% de los problemas que se presentan provienen de solo un 20% de las causas. Entonces, hay que considerar este diagrama, que es bastante fundamental, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, la utilidad del diagrama de Pareto se utiliza para seleccionar el problema a tratar. Por ejemplo, la satisfacción del usuario no ha concretado, por ejemplo, ¿no?, en una etapa determinante. Por ejemplo. ¿Cuál sería la solución ante un problema o identificar las oportunidades de mejora? O, por ejemplo, no se encuentra el libro, ¿no es cierto? Determinar una situación problemática, si es que hay un problema y cuál es, señalizarlo. Determinar las causas o las categorías. En este caso, por ejemplo, demora en el tiempo, esperando más de 6 minutos, ¿no? Entonces, ahí hay una deficiencia, ¿no? Tal vez el personal es nuevo y obviamente el usuario no conoce esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, todos esos datos hay que recolectarlos para después hacer una medición correspondiente.
En este caso, vamos a ver un caso. El siguiente, por favor. Vamos a ordenar de mayor o menor las causas en base a los datos que recolectamos y su medida. Si el número de veces que se presenta un evento será por cantidad, si es por costo de desperdicio según el tipo de producto, será en unidades monetarias. Vamos a realizar unos cálculos a partir de los datos ordenados. Calculamos el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. En el ejemplo, vamos a verlo. Graficamos las causas en el eje X, lo destinamos a las causas y luego vamos a ver en el eje izquierdo la frecuencia de cada causa. Lo usamos para dibujarlas en barra vertical. Graficamos la curva acumulada y el eje Y derecho es como el porcentaje acumulado, por lo tanto que va de 0 hasta el 100. Y vamos a analizar luego el diagrama, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, aumento de quejas. Identificar la causa o categorías que generan el aumento de quejas. Para esto hacemos una revisión de la queja y obtenemos. El personal de postventa no sabe cómo instalar el producto. El servicio postventa no se presenta a tiempo. El producto no cuenta con repuestos. El funcionamiento del producto, el software es confuso. El personal de postventa es grosero o no tiene actitud de servicio. El precio del producto aumentó mucho. El producto se demora mucho en encender. El producto, la instalación de redes se daña muy rápido. Las piezas del producto no llegan completas. El personal del centro de contacto es grosero, no tiene actitud de servicio. Este es un caso que también podemos plantear, por ejemplo, por el tiempo, ¿no? Identificar causas y categorías en el caso de la demora en el tiempo de los materiales. El personal es lento, no responde a las expectativas. El usuario se cansa y se aburre. El usuario asume una posición muy emocional, que digamos, ¿no es cierto? Genera un malestar. El personal se disculpa y es muy posible que le traiga otro material. El personal de servicio tal vez demuestra de conocimiento del manejo de la colección. Y así podemos seguir señalando algunas causas que pueden generar un malestar en el usuario, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, hemos categorizado el tipo de quejas, ¿no? Hemos recolectado los datos de la frecuencia y los ordenamos de mayor o menor. Aquí vemos que la primera causa, el servicio postventa, no se presenta a tiempo. Tiene una frecuencia de 26. El personal de postventa no sabe cómo instalar el producto. Tiene 20. El personal del centro de contacto es grosero, no tiene actitud de servicio, 16. El personal de postventa no tiene actitud de servicio, 9. El precio del producto aumentó mucho, 4. El producto se daña muy rápido, 3. El producto no cuenta con repuestos, 3. Las piezas del producto no llegan completas. El producto se demora mucho en encender, 2. Y finalmente el funcionamiento del producto es confuso. Entonces, en esta perspectiva, yo lo tengo que pasar a una gráfica. Vayamos a la gráfica, por favor, la siguiente. Calculamos la frecuencia acumulada, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Ahí tenemos el porcentaje, que la primera causa es el 30%, la causa 2 el 23%, la causa 3 el 19%, la causa 4 el 10%, y ustedes pueden visualizar ahí que hay un porcentaje acumulado. Entonces tenemos causa 5, 5%, causa 6, 3%, el porcentaje de la causa 7, 3%, el porcentaje de la causa 8, 2%, porcentaje de la causa 9, 2, y finalmente el 1%, y ahí está el 100%. Entonces, aquí hay que entender un detalle, ¿no? Conforme uno recolecta los datos, va sistematizando esta figura, esta tabla, ¿no? Y el dato que se evidencia es que como hemos visto, es que la información representa tal vez relevancia, ¿no? Vayamos a la siguiente diapositiva. Dibujamos la curva y vamos viendo
la curva acumulada y el porcentaje acumulado de cada causa. Y lo hacemos basándonos en el eje Y derecho, ¿no? Y vamos viendo ahí, que, por ejemplo, cómo se va dando los porcentajes correspondientes. Y ahí podemos ver que la causa mayor tiene el 30%. Esto se puede bajar en la medida de que se entrene bien al personal y posiblemente también se entrene al usuario, ¿no? El usuario es una persona que tal vez a veces desconoce muchas de las actividades que se realizan en la unidad de información. Por eso es muy posible que uno sistematice todo ello y le dé una guía, ¿no? O obviamente si no tiene no hay una posibilidad de dar un soporte papel, enviarle a su correo y tener la información que ellos van a necesitar una próxima vez. Lo que pasa a veces es que cuando la persona sale de la biblioteca no hay una retroalimentación, ¿no? Y es porque tal vez estamos habituados, ¿no? Pero creo que en los últimos años las investigaciones señalan de que el usuario cada día está más exigente. Entonces, si el usuario está exigente, igual la biblioteca debería repotenciarse, ¿no es cierto? Y trabajar nuevos servicios en la medida de que el usuario va a necesitar nuevas posibilidades y obviamente vamos a adquirir un mecanismo de respeto, ¿no? De dedicación tal vez, de que la unidad se busque una retroalimentación con nosotros. La siguiente, por favor. Ya, esta es otra herramienta que tenemos que consiste en una representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un determinado problema. Este diagrama de Ishikawa es intuitiva, va a identificar un problema o efecto y luego enumerar un conjunto de causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Este diagrama tiene la forma de un pescado, en donde yo voy a señalizar el problema y hay unas causas o subcategorías que me van a permitir evaluar, ¿no? Y esa evaluación me va a permitir luego para llenar un cuadro correspondiente para poder recolectar la información. La siguiente, por favor. Este es el diagrama de Chicago. Por ejemplo, yo he colocado aquí, no se cumplen con las necesidades informativas de los usuarios. Yo tendría que considerar estas causas, el hombre, o sea, el personal, la máquina, que pueden ser equipos, el entorno, unas subcausas que en la parte inferior tenemos el material, ¿sí? ¿Qué método podemos estar utilizando y cuál va a ser la medida? Entonces, si no se cumplen las necesidades informativas de los usuarios, es muy posible que en una de estas variables o causas hayan deficiencias. Vayamos a un caso para visualizarlo, por favor. Aquí, por ejemplo, el problema es no se cumplen las necesidades informativas de los usuarios en una determinada biblioteca. Ponemos, la jefa no tiene estudios en bibliotecología o carrera fin. Eso es innegable a veces. Falta de comunicación hacia los demás áreas. Cantidad, ¿no es cierto?, inadecuada de personal. Ya, ahí se plantean estas causas y también, ¿no? Si usted ve el orden, se ha considerado un orden 4 como diciendo, pues, es elevado, ¿no? Luego, en el soporte de la máquina, dice la infraestructura es limitada e inadecuada. Falta de equipos tecnológicos y finalmente falta de seguridad para el control de la colección, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, se señala la biblioteca está mal ubicada. Muchas veces en las instituciones, a veces, la biblioteca está
está en un tercer piso y no está a veces en el sótano, ¿no? Entonces, ahí hay problemas de conservación con la humedad y con la temperatura. El otro aspecto de la variable material es la pérdida del material, porcentaje de la colección en deterioro, y tal vez se pueden dar series incompletas, ¿no? De, por ejemplo, volúmenes, ¿no? O si fuera en el caso de revistas, ¿no? Aquí estamos viendo luego el método, ¿no? Una ausencia en políticas internas, ¿no? El horario limitado de atención, ¿no? Y un plan de difusión de los servicios muchas veces. Medida, no existe estudio de satisfacción de usuarios, no hay estadísticas de uso y no existe estudio de necesidades de usuarios. Entonces, aquí podemos ver que estas causas también nos permiten ver un diseño de servicios que se puede implementar, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, miren, el marketing como un plan de medios, ¿no? Debe ser claro y que permita también que los servicios de información tengan un marketing efectivo, ¿no? Por redes sociales, intensamente tal vez, también por la página web y utilizar el WhatsApp, ¿no? Es una alternativa en este tiempo. El planteamiento también de los grupos de interés o alianzas estratégicas con los entes difusores del Estado, ¿no? Como Radio Nacional y Televisión Nacional para difundir los servicios de las bibliotecas. Y esto se plasma en coordinaciones, ¿no? Coordinaciones tal vez que pueden durar una semana, 2 semanas, pero en la medida de que haya un valor agregado, ¿no? ¿Qué vamos a ofrecer como biblioteca y qué va a ofrecer instituciones que van a ofrecer este servicio, ¿no? Porque si ustedes ven en otros países, la radio y la televisión están muy de la mano con la cultura, ¿no? Entonces, en este campo sería muy factible una coordinación. Y el otro ente también es los diarios, ¿no? Los diarios de mayor circulación como El Comercio, La República, El Peruano, para realizar reportajes sobre los servicios de biblioteca. Miren, hay algunas ideas que se plantean, ¿no? Lo oficial, por ejemplo, ¿no? Una biblioteca difunde actividades y van pocos usuarios. Una biblioteca comunitaria en una zona vulnerable registra 3 veces más los usuarios, ¿sí?, a sus actividades. Entonces está pasando algo, ¿no? Y esto también se registra en este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, los avances que se vienen dando en este plano deberían ser bastante intensivos, ¿sí? Porque de manera presencial nosotros hemos evidenciado también que hay buenas bibliotecas, ¿no?, como la Biblioteca Nacional, pero obviamente las personas desean más, exigen más, ¿no es cierto? Y obviamente estamos para dar ese servicio, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, luego que yo he planteado un diseño y visto algunas herramientas, yo tengo que ver la evaluación de servicios que voy a plantear. Yo tengo que elaborar un plan de seguimiento cada 6 meses. Tengo que ver qué actividades se han llevado de forma ordenada, qué actividades se han desarrollado en forma eficiente y qué actividades no se cumplieron. Evaluar la cantidad de usuarios atendidos por perfiles, ¿no? Y esto me va a permitir también hacer una estadística. Si ha habido demora en los pedidos solicitados. En la calidad del servicio, también la satisfacción, ¿no? Que, podemos utilizar escala Likert o hacer algunas encuestas correspondientes si es que real trabajo de investigación en la unidad de información y se quiere hacer, ¿no? La mala atención por parte del personal. A ver, aquí en la mala atención se podría también considerar lo siguiente, ¿no? Ver si realmente se está planteando
una capacitación al personal, o si el personal obviamente es autodidacta, y ver medidas correctivas, ¿no? Medidas correctivas al respecto. La siguiente, por favor. Ya, yo he colocado aquí algunos nuevos servicios que posiblemente la BNP ya lo viene dando, pero serían interesantes y tal vez conversar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, la guía temáticas en diferentes áreas de conocimiento, que ya las tienen varias unidades de información. Un boletín de nuevos libros sobre literatura peruana y mundial. Tertulia con un poeta peruano, ¿no? En algunos casos se da. Recorriendo el Perú, entrevistando a docentes que hacen buenas prácticas en educación. Elaborar videos sobre repositorios de revistas nacionales e internacionales. En el caso de las ciencias sociales, conferencias sobre Lima de ayer y hoy, que es algo que les interesa tal vez a grupos objetivos como usuarios de 40, 50, 60 años y adultos mayores. Elaborar videos sobre valores e identidad nacional. Proponer tal vez cursos tipo conferencias sobre investigación cualitativa, etnografía. O también plantear contar la historia mediante los niños, ¿no? Los niños son muy creativos y pueden contar la historia del Perú de una manera totalmente diferente. Y también, como se viene dando en nuestro entorno, conferencias sobre desigualdad social en el país, ¿no? Estas son algunas de las ideas que yo les traigo el día de hoy. Lo importante aquí es que cuando uno desea implementar servicios, tiene que preguntarse si los usuarios están contentos con lo que ya tienen. Pero siempre es bueno innovar. Es bueno demostrar que podemos dar más como profesionales de la información, y en esa medida creo que el reconocimiento de la sociedad hacia nosotros creo que es fundamental, ¿no? Creo que nosotros estamos preparados para ser innovadores, demostrarles a la sociedad que podemos dar mucho más y que también estamos muy cerca de ellos, ¿no? Esas son las ideas que yo le quiero dejar el día de hoy, ¿sí? Estoy llano, tal vez si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bienvenido, creo que estamos para poder compartir las ideas. Tenemos una pregunta de Álvaro Tejada, quien dice, ¿considera importante distinguir los servicios entre la BNP y la Gran Biblioteca Pública de Lima, considerando que son distintos tipos de usuarios? Gracias por la pregunta, estimado Álvaro. La idea es que, por ejemplo, la Gran Biblioteca de Lima tiene una serie de servicios bastante importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, distinguir, por ejemplo, la investigación que está en el espacio de San Borja. Creo que la gran cantidad de personas que puede ir a la Gran Biblioteca de Lima se puede sentir tal vez con mucha expectativa, ¿no? Y tal vez luego de ser atendido, ¿no? Puede salir con una idea que puede contagiar a varias personas. Entonces, en la medida de que, por ejemplo, yo voy a una sala escolar, puedo cumplir con mi requerimiento para mi asignación, pero tengo otras posibilidades de poder consultar otros servicios, ¿no? Porque puedo tal vez ir acompañado el niño de algún padre de familia, su mamá, o algún hermano, o algún familiar. Y ahí, obviamente, con los distintos tipos de usuarios, se podría decir que los servicios son eficaces, ¿no? Pero en el caso de la BNP propiamente, donde se realiza investigación, los usuarios son personas que ya tienen tiempo realizando una investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta pandemia, por ejemplo, algunos usuarios, he tenido conocimiento que han ido a la Biblioteca Nacional, que está en San Borja, y que obviamente han querido seguir consultando, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la medida de que
el personal bibliotecólogo dé un buen servicio, va a significar pues que cada uno en su espacio, en la Avenida Bancay y en San Borja, tengan pues los servicios potencialmente buenos, ¿no? Y que esto amerita pues que la población pues se informe, ¿no? Y que también la Biblioteca Nacional esté informando mediante las redes sociales y difundiendo pues, lo que realmente ofrece el público cada día, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta. La respuesta, ¿no? Tenemos también una pregunta de Mariana, quien dice, ¿cómo saber si el servicio de atención al usuario de manera virtual está resultando? Ya. A ver, el servicio de manera virtual está resultando en la medida que es una forma de recibir la información mientras no se podía salir, ¿no? Entonces, si esto se sigue brindando, por ejemplo, yo tendría que categorizar a un grupo de personas que están recibiendo la información, ¿no? Entonces, tendría que tal vez hacer un grupo de preguntas y que ellas respondan virtualmente. Porque normalmente cuando uno recibe la información, tal vez la deja en su correo, pero si la necesito la voy a utilizar. Entonces yo podría utilizar tal vez cuestionarios virtuales para hacer un seguimiento a las personas y decirles, te mandamos información que se solicitaste, por ejemplo, un tema, ¿no? Sobre la independencia. Si la persona obviamente responde es porque sintió satisfacción en esa consulta, ¿no? Y si obviamente la persona no responde, obviamente tendríamos que seguir haciendo el seguimiento correspondiente, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que acceden a charlas, que como lo viene haciendo la Biblioteca Nacional, tienen gran acogida, ¿no? Tienen gran acogida y también otras instituciones que vienen haciendo charlas de la especialidad y sobre literatura. Pero en esa medida, la cantidad es un referente, ¿no? Pero habría que hacer un seguimiento correspondiente, ¿no? Ahí, esa es mi respuesta. Luego Guillermo nos consulta si puedes explicar la relación entre el diseño de servicios y la gestión de procesos. Ya. A ver, por un lado tenemos el diseño de los servicios que yo puedo plantear, ¿cierto?, desde el usuario, haciendo estudios de usuarios y viendo las demandas que tienen los diferentes tipos de usuarios. En esa perspectiva, yo tendría que ver, por ejemplo, que esos usuarios provienen de determinados distritos. Entonces, aplicando la gestión de procesos, yo podría decir, estos usuarios necesitan retroalimentación. Más allá de lo que me puede decir los estudios de usuarios, necesitan una retroalimentación. Y yo necesito utilizar, por ejemplo, criterios y variables que me permitan, por ejemplo, ver hacia dónde puedo yo generar un valor agregado. Por ejemplo, necesitan referencias sobre un tema, sobre Lima colonial, y obviamente no solamente nos quedamos en las referencias, sino que podemos brindar otra posibilidad, ¿no es cierto?, de aprendizaje para que puedan ellos y tal vez llevar un curso virtual de formación de usuarios. Lo que sucede es que normalmente en esta gestión de procesos uno tiene que ver que la información que yo recolecto también de los usuarios muchas veces es orientada por un malestar, ¿no? O sea, no me atendieron bien, perdí mi tiempo, muy poco, no era el lugar indicado, porque como es Biblioteca Nacional un caso, no es el lugar que yo necesito para acceder a cierta información. Porque si yo propiamente me doy cuenta de que mi biblioteca va a generar
mayores recursos, en el caso yo tuviera que generar recursos, yo me voy a dar cuenta que una buena gestión, ¿cierto?, me va a permitir que haya mayor posibilidad de recursos. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces yo tengo que ver que esta gestión de procesos es que la biblioteca se vuelva un negocio, ¿no es cierto? O sea, yo mejoro el desempeño de los colegas, los capacito y mis procesos, por ejemplo, van a ser óptimos. Pero en esa perspectiva yo tengo que ver que las responsabilidades que tienen las personas se basa en que tienen que dar información, ¿no?, muy concisa, muy relevante, ¿no es cierto? Porque obviamente la visión que tiene el cliente es que yo tengo que utilizar herramientas para ir mejorando, ¿no es cierto? Pero ojo, no hay que olvidar que estas herramientas, por ejemplo, la capacitación de usuarios, la formación de usuarios, la hacen la propia persona, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver esta relación constantemente, ¿sí? Y que obviamente pues estas actividades generen entradas y salidas efectivas, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo hace poco que se van a dar préstamos tipo delivery, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida yo tengo que ver que realmente va a haber una retroalimentación, ¿no? Y que obviamente los profesionales se concentren en esas necesidades que quieren los usuarios. Tal vez el tema es muy amplio, pero siempre debe haber un compromiso de los jefes, de los directivos, ¿no? Y una sensibilización permanente, ¿no? Porque de lo contrario siempre solamente es una situación de estrategia, ¿no? Creo que es interesante tu pregunta y a la vez que genera pues una buena toma de decisiones, ¿no? Constantemente. En relación a la primera pregunta de Álvaro, Rosa Yataco consulta, bueno, nos comenta, nosotros como bibliotecólogos podemos comprender la situación y diferencia de una biblioteca nacional y una biblioteca pública, pero los usuarios no. Muchos piensan que la Gran Biblioteca Pública de Lima es una sede de la Biblioteca Nacional y que ambas pueden ser accedidas de igual manera. ¿Qué opinas al respecto, Ya. Julio? Gracias por la pregunta, Rosa. Rosa. Uh-huh. Sí, es interesante la apreciación, ¿no? Porque en alguna medida, por ejemplo, los usuarios están acostumbrados a que la Biblioteca Nacional que está en San Borja, pues, tiene todos los servicios, ¿no es cierto? Pero si vemos la Gran Biblioteca de Lima, que tiene un sinnúmero de buenos servicios, ¿sí? Es un tema que tiene que ver mucho con el haberse adaptado a una biblioteca nacional en la avenida Bancay, ¿no? En esa medida, por ejemplo, lo que se puede hacer es diferenciarla, ¿no? Pero la población a veces no se adapta a ese cambio, ¿no? Por ejemplo, tú le puedes decir, aquí hay determinados servicios y en San Borja. Entonces ahí viene la gran diferenciación, ¿no? Del tema de que la gran biblioteca me ofrece determinados servicios y San Borja me ofrece investigación, me ofrece otro tipo. Entonces no son lugares donde obviamente un escolar puede asistir, ¿no? Pero para esto se puede hacer programas, ¿no es cierto?, programas de sensibilización. Y en esa medida puede resultar esa mentalidad del propio usuario, ¿no? Porque si obviamente se piensa que es lo mismo, no es así, ¿no es cierto? Yo creo que los programas de sensibilización ayudarían bastante, ¿no? Puede ser por una parte, y por otra parte es que cuando uno concientiza ya es un trabajo enorme,
¿no? Es un trabajo enorme porque obviamente personas, por ejemplo, que no vienen a la avenida Bancay es porque tienen biblioteca comunitaria, ¿cierto? Entonces una biblioteca comunitaria o una biblioteca periférica tiene cierta información. Entonces van a la avenida Bancay con gran expectativa, y como tú bien dices, ¿cierto? Entonces luego se van a San Borja y tienen un desencanto. Entonces ahí ya es un trabajo también que tiene que ver con sensibilización, compromiso, ¿cierto? Y que de alguna manera también tenemos gran responsabilidad los ciudadanos, ¿no? Porque obviamente, como no hay un conocimiento pleno de lo que existe en la Gran Biblioteca de Lima, se confunde. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que se puede fortalecer, ¿no? Tal vez desde la Biblioteca Nacional o de la sociedad civil, ¿no? Es un trabajo que realmente va a generar tal vez un cambio de mentalidad, ¿no? Pero obviamente no hay que perder las esperanzas, pues, ¿no? Yo creo que la gran diferencia siempre va a ser de que si da buenos servicios, está en la avenida Bancay y lo correspondiente en San Borja tienen una gran expectativa también, ¿no? Pero como reitero, es un trabajo también de la persona, ¿no es cierto? Yo quería también señalar algo adicional, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las personas acuden a la Biblioteca Nacional como que lo tiene todo, ¿no? Entonces, ahí también hay una confusión. Y creo que eso es también una parte para eh, informar a los usuarios, ¿no? Debidamente qué es lo que se tiene en San Borja y qué es lo que se tiene en la Gran Biblioteca de Lima. Esas son tal vez algunas ideas que yo podría mencionar, ¿no? Ujú. Sí, justo también Benjamín nos comenta que en acorde a lo que comentas, bueno, en adición, mejor dicho, que es un trabajo de marketing bibliotecario, nos dice, ¿no? El cual debe permitir posicionar en los usuarios reales y potenciales estas diferencias que existen en servicios de la Biblioteca Nacional del Perú, que es la de la sede de San Borja y la Gran Biblioteca Pública de Lima. Bueno, eso en cuanto a aquello. Bueno, y Samuel nos consulta sobre tu opinión de los servicios que se brindan actualmente en las salas de las bibliotecas. ¿Crees que necesitarían una reformulación? Ya. A ver, miren, en muchas salas el personal es profesional, ¿no? Y también personal técnico. Obviamente los estudiantes que pueden estar ahí también son valiosos, ¿sí? Lo que sucede es que, por ejemplo, una formulación en la medida en que realmente, si ya se está haciendo una encuesta o encuestas breves, tipo cara a cara, lo que se podría hacer es saber darle mayor equipamiento, pero eso indica un presupuesto, ¿no es cierto? La realidad es que los usuarios muchas veces están esperando, por ejemplo, servicios que yo lo pueda tocar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a una estantería abierta y tengo un contacto con el material, ¿no es cierto? Entonces, la pauta también va a ser que obviamente no lo dejemos solo al usuario, ¿no? Si el usuario obviamente lo vemos que va por primera vez, lo que tenemos que hacer es orientarlo, ¿no? Darnos un tiempo, ¿no? Porque una persona que ya conoce la sala de lectura, obviamente, y tiene tiempo asistiendo, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, tal vez dedicarnos un poco o generar materiales de orientación, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ver que no se sature mucho al usuario. Y en esa reformulación yo tendría tal vez que identificar un valor agregado, ¿no? Invitarlo a que siga viniendo, o preguntarle qué te pareció el servicio, ¿no? Si ya hay una encuesta, es positivo, bastante positivo,
pero también hacernos su amigo, ¿no? Hacernos su amigo y te gustó la información que tuviste, ¿no? Porque si obviamente es una relación así como personas que recién se conocen, es bien difícil, ¿no? Yo creo que el gran esfuerzo que está haciendo la Biblioteca Nacional con los servicios que está planteando en esta pandemia, yo creo que son significativos, ¿no? Pero también como se señala, el tema de cambiar, de modificar, siempre es bueno, ¿no? Pero eso ya parte pues, de una política de la propia institución, ¿no?